Ya, ahora estoy grabando y dado que recién empecé a grabar, voy a repetir informaciones. En primer lugar, Anita se ha puesto en contacto con algunos de ustedes en lo que refiere a problemas de asistencia, así que ahí les pido puedan comunicarse con ella, mandarles las respuestas con las justificaciones a esa inasistencia y así también los documentos que lo acrediten, ya, en caso de ser necesario. Y por otro lado, respecto a la actividad, comentarles que durante mañana vamos a poner a su disposición en el ítem de material docente una política de gestión de personas que ustedes deben analizar y ese análisis deben ponerlo, plasmarlo en un foro que vamos a abrir para hacerlo, ¿ya? Ahora vamos a comenzar con la clase en sí. Eh, ¿Me comenta alguno, por favor, si lo ve como presentación? ¿Si ya se ve como presentación? Sí, ya. Muchas gracias ahí a todos los que me respondieron. Muchas gracias. Ya. Entonces, lo que estuvimos haciendo ayer, ¿cierto? Fue revisar los primeros subsistemas que forman parte del ciclo de gestión de personas. Ya en ese sentido, revisamos en primer lugar la política de gestión de personas como un instrumento de gestión, ¿cierto? Obligatorio dentro de los servicios de nivel central. Luego revisamos el subsistema de reclutamiento y selección, ¿cierto? Y ahí vimos dentro de los procesos de reclutamiento el de alta dirección, la alta dirección pública, perdón, que dice relación con todos aquellos procesos de selección donde se busca dotar al Estado de los directivos más idóneos para asumir con cargos efectivamente de dirección, ¿cierto? De jefatura en el nivel uno y en el nivel 2. Em, en ese sentido, además de la alta dirección pública como una forma de reclutamiento, también pudimos revisar y con lo que finalizamos la clase fue con el tema de la concursabilidad, que era una forma de selección, pero que se daba en el contexto de una contratación bajo la modalidad, ¿cierto?, de planta No, y gracias. corresponde Excepción. a un método propio. Felipe, ¿te puedo pedir por favor que silencies tu micrófono? Porque está activado, ¿ya? Muchas gracias. Em, la concursabilidad, como les decía, que es propio de la carrera funcionaria, ¿ya? ¿Es un proceso de selección? Sí, pero solamente se da en la medida que sea planta y se dé la carrera funcionaria con ello, ¿ya? Entonces, la clase de hoy seguimos, ¿cierto?, en el mismo módulo del ciclo de gestión de personas y vamos a comenzar a ver el subsistema de inducción, ¿ya? Eh, ¿Hay dudas o consultas? Porque hay algunos micrófonos abiertos. No sé si quieren preguntar algo. ¿Nada? ¿Estamos bien? Ya. Ya, entonces, un poco respecto a la inducción, la actividad que hicimos, ¿cierto?, del test, muchos de ustedes señalaron que no habían vivido procesos de inducción en el cargo actual, al menos en el que están insertos, ¿ya? Y este subsistema, al igual que los otros que hemos revisado y los que nos faltan por revisar, por cierto, son o forman parte de los subsistemas que son obligatorios dentro del sistema central, ¿ya? Entonces, la inducción es una herramienta de gestión, ¿cierto? Que apunta a integrar de manera planificada a las personas que ingresan a la organización o que cambian de funciones, también se aplica en esos casos, a través de un proceso de acompañamiento tendiente a ofrecer toda la información que sea necesaria ya para desempeñarse en forma cómoda y eficaz, permitiendo conocer y comprender con ello también los aspectos que son específicos del trabajo y los procedimientos de la institución, ¿ya? Con ello busca promover la adaptación a las características organizacionales, tanto formales como culturales, ¿ya? Entonces, la inducción es una parte súper importante luego del proceso de selección de un funcionario o funcionaria, ¿ya? Porque claro, lo seleccionamos para un cargo, sí, pero ese cargo tiene que tener una inducción pertinente en lo que refiere a las funciones que debe desempeñar el profesional
Y así también la cultura un poco organizacional. Yo un poco le decía a los estudiantes anteriores que la inducción refiere a un proceso formal, pero también considera un ítem informal toda vez que yo puedo presentar por ejemplo, un nuevo funcionario, no sé, las dinámicas del equipo, como por ejemplo, bienvenidos, ¿cierto? Los presento al equipo, le doy la charla respecto a las funciones que debe realizar el directivo que va a estar a cargo o supervisor directo, ¿cierto? Pero también lo introduzco o le doy una inducción respecto a elementos como, mira, acá está la cocina, acá puedes dejar tu comida, acá hay un refrigerador para eso, también tenemos el hervidor, tenemos té y cafés compartidos, no sé, como la dinámica que se da, quizás, no sé, mensualmente alguien trae un té y un café, como esas cosas que tienen que ver como con el comportamiento y la cultura organizacional, también es importante que lo consideremos dentro de la inducción, ¿ya? Entonces, la inducción es una herramienta de gestión más bien formal, pero no debemos olvidar este ítem un poco informal en lo que refiere a explicarle al nuevo funcionario o funcionaria los comportamientos que se dan dentro de la dinámica del grupo, ¿ya? Entonces, ustedes comentaban, por cierto, que en general no se vieron expuestos a procesos de inducción. Quizás en la entrevista puede haber sido, la entrevista que formaba parte del proceso de selección, ¿cierto? Que les dijeran y les señalaran las funciones a desarrollar. Pero es muy probable que no tuvieran esa instancia donde se sientan frente al directivo y él les da las funciones, les da información respecto a, por ejemplo, la misma política de gestión de personas que tiene la institución, en qué medida ustedes van a ser calificados, en qué momento, si tienen periodo de prueba o no. También otros elementos como em, bajo qué o cuáles son las funciones propias de la unidad en específico en la que se inserta, más allá de exclusivamente solo sus funciones. También la dinámica, por ejemplo, si alguien viene del sector privado y se inserta en el sector público, la inducción también debería ser tendiente a explicarle respecto a las dinámicas del servicio público, como la ley del Instituto Administrativo, de probidad, de transparencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es una herramienta de gestión que un poco busca integrar al nuevo funcionario o funcionaria en sus labores, tanto en las labores en específico como profesionales que va a desarrollar, pero así también en las dinámicas que se dan dentro del grupo. ¿Ya? Ahora, la inducción, por cierto, que busca contribuir a un ajuste entre la persona, el puesto y la organización, ¿ya? Entonces, eh, instruimos a la persona en lo que tiene que ver con su rol, con su cargo, ¿cierto? Pero también a nivel organizacional, tanto en las dinámicas, en la cultura, ¿cierto? Pero también respecto a las definiciones estratégicas, la misión, visión del servicio, bajo qué normas se rige. No es lo mismo entrar a un servicio público que entrar a un servicio privado, entonces la organización, o sea, la inducción, perdón, debe ser tendiente a considerar los elementos que son clave respecto a la organización, cuál es el marco regulatorio o cuáles son las reglas del juego que un poco enmarcan esa organización, ¿ya? Y la inducción, por cierto que es un proceso crítico, ya pues una buena recepción e incorporación no solo resulta relevante para la primera impresión, sino que también puede contribuir al sentido de compromiso, ¿ya? Por ejemplo, si un nuevo funcionario o funcionaria ingresa a un servicio, y solamente lo presentamos así como, hola equipo, él es Juan, Juan va a ser el nuevo analista de funciones. Y no lo presentamos, por ejemplo, con el resto de las unidades o direcciones dentro de nuestro servicio. O incluso si no, le señalamos como qué función realiza cada uno dentro de la unidad en específico en la que se inserta. No va a sentirse parte del equipo, como que solamente lo van a conocer como el analista que se llama Juan, pero y el resto del entorno de la organización no lo van a conocer y Juan probablemente les va a mandar correo. Entonces, igual es importante que ustedes los presenten dentro de la unidad en específico donde están insertos, que las personas que forman parte de esa unidad se presenten también
respecto a sus funciones y a quienes son, por cierto, y así también que le den el espacio de recorrer el espacio municipal, por ejemplo, o del servicio del SLEP, y que los presenten a las otras unidades y les digan así como, no sé, Juan les va a mandar correo referente a la asistencia, no sé, porque a lo mejor es analista de el control de asistencia, ¿ya? Entonces, en ese caso es súper importante porque crea el sentido de pertenencia, lo hacemos parte de la organización desde el inicio, ¿cierto? Lo hacemos sentir acogido y además, como lo estamos instruyendo en las funciones, un poco también impactamos, generamos un impacto, ¿cierto?, en el desarrollo de sus mismas funciones, como que las tenga claras, que sepa cuál es su margen de acción, porque toda vez que hace algo más, quizás es la pega del otro compañero, ¿ya? Entonces, la inducción es un proceso súper crítico y que también esté hecha e implementada dentro de los servicios marca una diferencia, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepan. Ahora, aquí también señala que es un proceso que da una visión global sobre la organización y es el primer acercamiento a los valores institucionales. El ciclo de gestión de personas, yo creo que un poco ustedes ya lo pueden inferir, tiene que ir muy de la mano con las definiciones estratégicas. Todo el ciclo de gestión de personas, todos los subsistemas, no son ajenos a las definiciones estratégicas de la institución, ya son uno mismo, como que como al final las personas son quienes tributan, ¿cierto?, las definiciones estratégicas, el ciclo de esa persona dentro de la institución debe estar, debe considerar los elementos que son propios de las definiciones estratégicas de esa institución. ¿Ya? Entonces eso no se les puede olvidar jamás. Y por eso también acá se señala que es un proceso que da una visión global, ¿cierto?, sobre la organización y es el primer acercamiento a los valores institucionales. ¿Ya? Es la primera vez que nosotros le presentamos a este nuevo funcionario o funcionaria respecto a nuestras dinámicas. Por ejemplo, los valores también tienen que ser la empatía, el compromiso, la responsabilidad. Y todo eso se da en la medida en que yo le digo a él, acá llegamos a las 8:30, nos vamos a las 5:30, si tú tienes que hacer más horas las vamos a compensar en primer lugar y después si es que no se pueden compensar se pagan como hora extraordinaria, ¿cierto? Toda esa dinámica que se da es importante que en este momento se le ponga a disposición del funcionario o funcionaria, ¿ya? Mónica, buenas tardes, no te preocupes, lo bueno es que llegaste. Y finalmente, otro elemento que refiere a la inducción es que se constituye como un proceso estratégico para la institución, cuyos objetivos son sociabilizar, orientar, entrenar, alinear y fidelizar. ¿Ya? Entonces socializamos respecto al nuevo funcionario, lo presentamos, la gente se presenta con el nuevo funcionario, lo orientamos, lo entrenamos, ¿cierto? Respecto a las funciones que va a realizar, cuáles son los procesos que se dan en ese desarrollo de funciones, cuáles procesos están formalizados o no a través de un manual de procedimientos, por ejemplo. Lo alineamos y lo fidelizamos respecto a las definiciones estratégicas y los valores institucionales porque nosotros esperamos que este nuevo funcionario o funcionaria tribute, ¿cierto?, a ese mismo camino. ¿Ya? ¿Hay dudas, comentarios hasta acá? Las personas, por ejemplo, que no hicieron el test, ¿tuvieron inducción? Cuéntenme ahí por el chat. Andrea Vargas me dice ninguna, todo claro, que bueno, creo que igual estoy hablando muy rápido, ya voy a bajar un poco la velocidad porque me pasa a veces que hablo muy rápido. ¿Tuvieron inducción ustedes? ¿Vivieron el proceso de inducción ahora, por ejemplo, que lo conocen más como formalmente? ¿Creen que tuvieron un proceso de inducción o alguna parte de ella? Estrella dice que no, ella no vivió un proceso de inducción. Janet tampoco. ¿Alguien más? ¿Tuvieron proceso de inducción? Quizás pudieron sociabilizar, les dijeron qué procedimientos existían. Alejandra Silva dice no, tampoco. Ustedes llegaron y les dijeron ahí está su escritorio, tomen asiento, pónganse cómodos. Y ahí se la arreglaron por ustedes.
¿cierto? Sí, sí, eso también es una dinámica que se da. Así mismo dice Janet. Yo quería comentar que en el caso de nosotros, supongamos en el Departamento de Educación, Ujú. la opción que podríamos mencionar es la presentación a todas las áreas del departamento, o sea, finanzas, adquisición, recursos humanos, se presenta a la persona que se Ya, incorpora, se eso le sí lo indica, hicieron. y sí se hace, y Ya, se le indica cuál es la función de cada uno, ya. principalmente para que sepa, pero eso más que nada. Ya. Y Marisol, ahí, por ejemplo, ustedes no le entregan instrumentos que refieren a la institución, como, no sé, la misión, visión del DAEM. No sé si tienen tampoco, o y si no tienen del municipio, ¿no hacen ese acercamiento con las definiciones No, estratégicas? no, esas no. Ya. Es como principalmente se le indica a la persona qué función es la que va a cumplir ella Ujú. y, y que se presenta con los demás. Ya. Pero a medida que se van incorporando, se les va entregando más información de apoyo, como de algunos procesos, para que se vaya interiorizando con el tema. Claro, pero de Pero manera así más formalizado informal. como tal, no. Ujú. Exacto, es más informal. Y está muy sujeto a las voluntades también de ustedes, como de si ustedes lo quieren presentar o le quieren facilitar documentos. Es muy de la voluntad. Gracias, Marisol. Gracias por hablar también y prender el micrófono. Voy a leer los otros comentarios. Andrea dice, por lo menos a mí me presentaron con los colegas que iba a compartir espacio y la jefatura del área. Ya. A Andrea la presentaron como con su unidad, no con las otras direcciones que no estaban en ese mismo espacio. Ignacio dice, no, pero la coordinación a la cual pertenezco me orientó en las labores específicas, ya, como de forma más informal. No es como un proceso formalizado dentro de la institución en la que es parte Ignacio. Andrea dice que ella sí tuvo. Andrea Mateluna dice, como opinión personal, las indicaciones son muy vagas, pero mediante el tiempo que vas interiorizando y te supervisa generalmente el más antiguo. Claro, son muy vagas al principio, y quizás la inducción queda muy al debe. Y todo lo que uno quiera profundizar depende de uno y de ir consultando como al supervisor un poco. Andrea Vargas dice, luego las colegas me indicaron que debía hacer dentro del área. Carla Astete señala que la presentación con compañeros y una leve inducción de las funciones y después se consultaba a los colegas más antiguos. Claro. Sí, al final es eso, que claro, puede ser que ustedes sean, gracias a todos quienes aportaron ahí en el chat, puede ser que ustedes como que enfrentaran una inducción pero informal. Por eso les comentaba así como en base a lo que ahora conocen de inducción. Pasaron por un proceso y claro, quizás ustedes dicen, sí, me sociabilizaron, me orientaron, pero quizás no me entrenaron. Quizás no me alinearon con las definiciones estratégicas o con el propósito en sí mismo de la institución, quizás faltó eso. Ahora pueden ser más críticos respecto al proceso. Lo que sí es que, por supuesto que en sus servicios no es obligatorio el tema de la inducción como un subsistema, ¿cierto? Pero es súper importante y tiene un impacto, como señala acá, ¿cierto? En, en la recepción del nuevo funcionario o funcionaria. Entonces, es importante considerarlo y también formalizarlo dentro de las instituciones. Ya ahí ustedes cuando pasen a los SLEP, puede ser que no tengan como una guía o un manual en específico para inducción, pero sí al menos deberían considerar como elementos importantes de contenido a considerar a considerar a entregar a los nuevos ingresos, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, ahora que conocen como algunos elementos que deberían existir, ustedes tienen las capacidades de poder generar quizás un drive donde incorporen todos los documentos que son importantes para que un nuevo ingreso se interiorice respecto a la organización. Después, documentos que sean más ad hoc a la unidad en específico en la que se inserta. También así sociabilizarlo en su unidad, pero también en las unidades que forman parte de toda la organización, ¿cierto? Ahí también Andrea señala, Andrea, ¿cierto? Sí,
que como inducción en el DAEM de Los Ángeles en el que ella está, no existe como instaurado, como formal, es cierto. La colega que hace este proceso siento que lo hace, pero por iniciativa propia, ¿sí? Al final la inducción, cuando no está formalizada, se da en la medida que existen las voluntades para hacerlo y sostenerlo, ¿ya? Porque no es obligación, pues. Valesca Espinosa lo hace, está en este curso. Ah, súper. Y la Valesca no nos quiso dar su opinión, mira. Eh, pero claro, tiene mucho que ver con las voluntades, como también nos nace a nosotros como incorporar a alguien y que esa incorporación sea lo más amigable posible, como ponernos en su lugar también, de que llega a un lugar que no conoce, con personas que no conoce. Así que sí, ahí Valesca hizo su aparición. Muy bien, Valesca, que lo haga en su servicio. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son los propósitos de la inducción? Por un lado, reconocer las motivaciones e intereses del nuevo trabajador, ¿ya? Uno las puede reconocer de forma explícita a través de la conversación, ¿cierto? Pero también de forma más implícita a través de la observación, ¿ya? Como el lenguaje verbal y no verbal, como observar al funcionario y ver las dinámicas que tiene, los comportamientos, el lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces, uno de los propósitos de la inducción es reconocer las motivaciones de este nuevo funcionario o funcionaria, ¿ya? También, por supuesto, y como una de las más importantes, según mi parecer, más subjetivo, ¿cierto? Entregar el apoyo necesario para que el nuevo funcionario pueda asumir las exigencias que plantea su rol, ¿ya? Eh, no basta con darle información general respecto a las funciones que deba cumplir, ¿ya? La idea es que igual el propio funcionario, el nuevo ingreso, ¿cierto?, sea capaz de con la inducción un poco reconocer las expectativas que tienen de él, ¿ya? Como yo siempre lo digo, uno siempre espera trabajar para cumplir las expectativas que tienen respecto al cargo, pero eso lo puedo hacer en la medida que las conozco, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante la inducción, porque uno de sus propósitos es como entregar y dotar de las herramientas necesarias al nuevo funcionario para que su ingreso sea lo más amigable, pero también eficaz posible, ¿ya? También uno de los propósitos es promover la necesidad de aprender los nuevos valores y pautas de conducta y responder correctamente las demandas de un nuevo puesto de trabajo, ¿ya? Los valores, los nuevos valores y las pautas de conducta están, por cierto, muy regidas por la cultura organizacional propia del servicio. La cultura define nuestra dinámica, las relaciones sociales, parasociales, todo eso forma parte de la cultura organizacional de un servicio. Y eso lo conozco en la medida que estoy inserta dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, en la inducción se promueve, no se conoce en ese momento porque eso se da con el tiempo, ¿cierto? Pero se promueve la necesidad de reconocer, ¿cierto? Y de aprender con ello los nuevos valores y las pautas de conducta que son propios de la cultura organizacional del servicio en específico en la que me estoy insertando y con ello también responder adecuadamente a las demandas del puesto de trabajo, que tiene que ver, como les decía, con las exigencias, pero en la medida que yo las puedo reconocer, como qué es lo que espera mi jefe de mí, ¿ya? Pero eso se hace con la observación también, con el tiempo, con la conversación, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, consultas? Sí, Constanza. iPhone de Constanza preguntaba, buenas tardes, una consulta. ¿Será obligación realizar una inducción en la nueva gestión? Lo cierto es que sí. ¿Por qué? Porque la inducción es un subsistema del ciclo de gestión de personas que es obligatorio en el gobierno central, en los servicios del gobierno central. Y los SLEP son dependientes de la Dirección de Educación Pública, que son gobierno central, y con ello ustedes deben incorporarla dentro de su desarrollo de gestión de personas. Si en tu caso, Constanza, tú formas parte del área de recursos humanos, entonces deben generar la inducción correspondiente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer una inducción?
Son vegetal, transformando recursos en vida y progreso. Ahí hay un iPhone que tiene el audio prendido. Si le puedo pedir por favor que lo silencie. Muchas gracias. Ujú. Inducción ¿qué es? Propósitos, beneficios. Ya. Los beneficios que tiene la inducción, ¿cierto? Es en primer lugar atender adecuadamente la forma en la que se insertan y se adaptan las personas con la organización. ¿Ya? También permite incorporar de manera más efectiva a las personas en sus nuevas funciones, en el contexto y el grupo humano de trabajo. Ya es lo que les comentaba. En la medida que hacemos la inducción, nosotros lo inducimos, ¿cierto?, respecto a las funciones, pero también respecto a la cultura organizacional, y esa cultura es el contexto, son las dinámicas, son el grupo humano, son la forma en la que se dan las relaciones sociales, y, y por eso es importante, ya como un poco lo introducimos en esa dinámica. O al menos le damos las herramientas para que lo haga, porque puede decidir incluso no adecuarse a a nuestra cultura. Y ahí ya se generan conflictos, no es la idea, obviamente, pero también es una decisión más bien individual. Otro de los beneficios dice relación con que favorece el contrato psicológico entre las personas y la institución. Esto es, entre las expectativas del servicio y la que las personas tienen respecto a su desarrollo en el mismo. Aquí, en este punto en específico, respecto a beneficios, yo lo relaciono harto con la pirámide de Maslow. No sé si la conocen, en general no es mi área porque es más de psicología, ¿cierto? Y yo soy administradora pública, pero un poco lo que señala la pirámide de Maslow o Maslow en sí es que la autorrealización y la autosatisfacción es como la cúspide de la pirámide y que nosotros debemos trabajar como también para un poco llegar a ella, como nos sentimos de lo mejor cuando nos autorrealizamos o nos autovaloramos o nos autopercibimos como exitosos un poco y gran parte de esa autorrealización tiene que ver con el reconocimiento de parte de los otros, ¿cierto? Respecto a su propio desempeño, pero también a a la valoración que nosotros mismos hacemos de nuestro desempeño. Entonces, parte de la inducción dice relación con que favorece eh, el contrato psicológico, lo que se da entre las expectativas del servicio, de lo que el servicio espera de mí, ¿cierto? Y lo que yo espero para satisfacer esas necesidades, pero mis propias expectativas también. Como yo cumplo mis expectativas en la medida que hago mis tareas lo más rápido posible o las cumplo en tiempo y forma. Además, como no sé, sobresalgo, ocupo espacio o me ven como una figura de liderazgo, por más que no sea un jefe, porque un jefe no es necesariamente un líder, ¿cierto? Entonces, la inducción un poco permite que se genere ese contrato psicológico toda vez que establecemos las expectativas que tienen sobre nosotros y nosotros también comprendemos las expectativas que podemos tener respecto al cargo y cómo lo desarrollamos, ¿ya? Entonces, cómo lo organizacional se desarrolla con el desarrollo individual, ¿ya? Y finalmente, otro de los beneficios que tiene la inducción es que contribuye al logro de los resultados de desempeño del nuevo funcionario. Dentro del servicio central hay un sistema, un subsistema que es el de calificaciones, que es el proceso de gestión de calificaciones. Y la inducción un poco tributa a que el funcionario, el nuevo ingreso, ¿cierto? Conozca y tribute con ello al logro de los resultados de desempeño. ¿Por qué? Porque toda vez que yo conozco las expectativas que tienen respecto a mi cargo, yo las puedo cumplir y con eso mi calificación y mi desempeño debería ser bien considerado, bien evaluado. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen dudas, consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, cualquier cosa me van escribiendo en el chat o abren micrófono, ya no hay problema con eso. Entonces, eso eran parte de los beneficios de la inducción. Ahora, como resumen, ¿cierto? La inducción
es un proceso formal, ¿ya? Sin perjuicio, por cierto, de lo que les comentaba, que hay también una dinámica informal toda vez que le presento, no sé, cómo nos organizamos para desayunar, o si hay café, si alguien tiene que traerle el té, o si eso es más bien como a quien le nazca. Aquí puede tomar, puede hervir el agua está allá, como elementos más informales, ¿cierto?, de la dinámica del entorno. Pero a grandes rasgos es un proceso formal, ya como que está establecido como un subsistema dentro del ciclo de gestión de personas y con ello se entiende entonces como proceso formal. Es un proceso estructurado, después van a ver cómo se estructura un poco, pero es a la vez flexible, ¿ya? Es estructurado en la medida que ustedes deben considerar mínimos de contenidos o de presentación, ya un poco lo que les decía, la sociabilización, si debe ir el tema de la inducción respecto a las funciones, el poder entrenarlo respecto a los procesos, quizás, ya como que hay ciertos elementos que se deberían poder considerar. Debe recoger las particularidades, ¿ya? Esto es súper importante porque la inducción no es solamente contenido, no es como, por ejemplo, ustedes que trabajan en los DAEM, pero que forman parte de un municipio, no es solamente que yo le entregue a un nuevo funcionario un archivo donde está el plan de desarrollo comunal, el plan regulador, la política de gestión de personas, el código de ética. em, el plan, no sé, cualquier otro, el plan de seguridad comunal, cualquier otro instrumento como de gestión municipal, ¿ya? No solo debe contener eso, sino que debe considerar las particularidades que son propias de la cultura organizacional y las particularidades, por cierto, de la unidad en específico en la que se inserta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien se inserta en administración y finanzas, sería importante que a esa persona también le den la información o le den acceso al material importante referente a administración y finanzas, como no sé, el plan de presupuesto anual, la ejecución presupuestaria pasada, ¿cierto? Para ver cuáles han sido los gastos, cuál es la dinámica de la municipalidad respecto al gasto. Entonces, claro. Es general, pero luego baja a lo particular, ¿ya? Entonces debe recoger las particularidades, tiene que hacerse cargo de eso. Debe informar las actividades estandarizadas. Esto también es súper importante. Y las actividades estandarizadas son todas aquellas que están formalizadas en algún instrumento de gestión, ya, por ejemplo, en los manuales de procedimiento. Entonces, si por ejemplo dentro de... Alguien se inserta en la unidad de recursos humanos. En la unidad de recursos humanos está el tema del control de asistencia. El control de asistencia es un proceso dentro de la unidad de recursos humanos, entonces quizás en esa municipalidad ese proceso, el control de asistencia, ¿cierto?, está estandarizado y plasmado en un manual de procedimiento. Entonces, yo lo que voy a hacer es que al nuevo ingreso le voy a señalar esta información, pero además se la voy a poner a su disposición, que sería el manual de procedimiento, ¿ya? O de repente en las municipalidades no hay mucho manual de procedimiento, pero sí hay reglamentos o decretos alcaldicios que regulan, ¿cierto? Y estandarizan tal actividad, entonces yo le pongo a disposición ese decreto o ese reglamento que refiere al proceso de pago de viáticos o de compensación de horas, ¿ya? Entonces, debe incluir la inducción, las actividades estandarizadas y nosotros somos responsables de poner en conocimiento al nuevo ingreso de aquello, ¿ya? También, súper importante, debe especificar los objetivos institucionales, ¿ya? Como yo les señalaba, eh, todos los subsistemas, independiente de cuál sea cierto dentro del ciclo de gestión de personas, las definiciones estratégicas, los objetivos institucionales, la misión, visión, los productos estratégicos, los objetivos estratégicos, son por cierto que muy importantes de relevar. Entonces, dentro de la inducción es importante que nosotros podamos entregar esa información a nuestro nuevo o nueva ingreso, ¿ya? Ingreso, ¿ya?
Entonces, especificar los objetivos institucionales, sí, y con ello misión, visión y los otros que correspondan según el servicio, ¿ya? Ahora, ¿qué debe considerar? Entonces acá no se le olvida a quienes están sobre todo a cargo de estos temas, la inducción debe considerar al menos tres fases, ya como mínimo, lo básico. Primero, la fase de bienvenida, donde ustedes van a realizar una orientación, ¿cierto?, a la recepción e integración mediante actividades de acogida, la presentación del equipo, de las instalaciones e interacción con las autoridades. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que, claro, ustedes pueden considerar hacer un desayuno, no sé, de bienvenida. También pueden considerar no hacer ninguna actividad como formal, pero sí que todo el equipo se reúna a esa hora, como que no agenden reuniones para que todos estén al mismo tiempo en ese espacio y así los puedan conocer a todos. ¿Ya? Entonces, actividades de acogida, que basta con que se presente el equipo y que todos estén ahí, ¿cierto? Sería lo ideal. También le presento las instalaciones, aquí están los baños, acá está la cafetería o la cocina, está el refri, ¿cierto? Lo que les comentaba, el hervidor, acá hay agua, eh, acá está la oficina de seguridad pública, acá está DAF, acá está gestión de personas, allá está medio ambiente, aseo y ornato. Ya todos esos temas que son súper importantes de reconocer para que la persona se sienta parte de esa organización, ¿ya? Y en la fase de bienvenida, acá también se considera la interacción con las autoridades, ¿ya? Puede ser el director de la unidad en específico, pero también, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, si se pudiera presentar a, al alcalde, al administrador municipal, por ejemplo, sería súper importante, ¿ya? O al director DAEM al menos, más allá de solamente el director de la unidad en específico donde están insertos, ¿ya? La fase de información transversal, ya estamos con la segunda fase que debe contener la inducción. Esta fase contempla actividades donde ustedes, a quien le corresponda, debe entregar los datos claves sobre la institución respecto a la estructura, la estrategia y los procesos, ¿ya? Entonces, acá es información transversal, general, de la organización. Y la última fase es una fase de información específica donde pasamos de lo general a lo particular y entonces nos hacemos cargo de orientar al nuevo funcionario o funcionaria, ¿cierto?, respecto al cargo que está asumiendo, al rol, con las actividades que sean necesarias para clarificar las tareas, las responsabilidades. Uy, me moví, las responsabilidades, las funciones y las metas esperadas, ¿ya? Entonces, bienvenida, lo sociabilizamos con el equipo, ¿cierto? Y la transversal y la específica dice relación con esto que estaba acá, que era orientar, entrenar, alinear y fidelizar, ¿ya? La primera sería sociabilizar y lo otro ya es entrenar, fidelizar, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces de acá pasamos de lo general a lo particular. Entonces la inducción debe considerar al menos estas tres fases, ¿ya? Ahora, ninguna inducción va a ser igual a la otra. ¿Por qué? Porque el lugar del que procede este nuevo ingreso define los contenidos que se deberían abordar en la inducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante de considerar, de abordar? Entonces acá el Servicio Civil nos establece una tablita que dice los contenidos de programas de inducción según la procedencia, ¿ya? Si el nuevo funcionario o funcionaria procede de una organización privada, entonces el contenido que debería tener en la inducción con mayor cierta profundidad dice relación con las materias que son referentes al funcionamiento del Estado,
la administración pública, el servicio y su cultura organizacional. ¿Ya? Entonces, particular, funcionamiento del Estado, la administración pública, servicio y luego la cultura organizacional. ¿Por qué? Lo que les comentaba, no es lo mismo venir de una organización privada, ¿cierto? Donde eh, hacemos un poco todo lo que no está penalizado a pasar al servicio público donde hacemos solamente aquello que está expreso en la ley. ¿Ya? Entonces, además, la dinámica del servicio público del Estado es, por cierto, que muy diferente a la del servicio privado. Entonces, es importante que si un nuevo ingreso viene del sector privado, podamos hacerle una inducción referente a las materias del funcionamiento del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, a mí cuando yo ingresé a la universidad, yo soy administradora pública de profesión, entonces en ese sentido, una de las inducciones que ofrecían era un curso respecto al estatuto administrativo. En el momento que yo ingresé a la Escuela de Ciencias Sociales, ingresaron además dos personas más. En total fuimos tres ingresos que se dieron en la misma fecha. Yo como soy administradora pública, mi jefe me dijo, en verdad tú estudiaste el estatuto administrativo, no tiene sentido que vayas a esta capacitación, inducción, ¿cierto? Pero sí necesito que las otras dos profesionales, que eran psicólogas que venían de un mundo privado y ingeniería comercial que venía recién ingresando al mundo laboral, sí tengan esta inducción. Ya, entonces ellas fueron a esa inducción y a mí no me tocó porque por más que yo era un nuevo ingreso, yo estudié, es como propio de mi carrera el estatuto administrativo. Entonces, en ese caso, mi jefe decidió como prescindir, en mi caso, de esa inducción, pero sí me hicieron inducción referente a la universidad en sí, ¿cierto? Cuáles eran los beneficios que ahí habían, a qué cosas podía optar yo cumpliendo cierta cantidad de tiempo, además de presentarme en todas las instalaciones. Con la autoridad no me presentaron, porque la rectora igual también en general casi nunca va a la universidad. Pero sí con la gente que estaba más cercana en el área, ¿cierto? Así que, claro, no es lo mismo, no es la misma inducción según la procedencia, ¿ya? Por ejemplo, si la procedencia, y continuando, es de otra organización pública, esa persona ya conoce el funcionamiento del Estado, ya conoce la administración pública, ya conoce lo que tiene que ver con la normativa del Estado y la administración pública, de lo que refiere el Estatuto Administrativo, a la Ley de Bases Generales para la Administración del Estado, a la Ley de Probidad, a la Ley de Transparencia, ¿cierto? A la escala única de sueldos, como que eso ya lo está interiorizado, ya está interiorizado toda vez que viene de otra organización con la misma dinámica. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el contenido de la inducción debería ser referido a trabajar las materias del servicio y la cultura organizacional, ¿ya? En el plano más general, porque después en el plano general, en todos los casos, hay que hacerle respecto a las funciones en específico que vas a desarrollar, ¿ya? Ahora, si viene de la misma organización, pero de otro cargo, entonces el contenido debe ser referente al funcionamiento del nuevo cargo, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones y cuál es el equipo de trabajo? Presentarlo, ¿cierto? Pero no en lo que refiere a la institución, porque él ya estaba en la institución o ella, ¿ya? Entonces el contenido cambia. Ahora, si es una reinducción por ausencia prolongada, por ejemplo, si una persona pidió 6 meses de ausentarse, 6 meses sin goce de sueldo, como lo que permite la ley, ¿cierto? Para ausentarse de cierto cargo, no recibir la retribución, pero que después de esos 6 meses se pueda volver a reincorporar, ¿ya? Si sucede esa reinducción, porque a veces los 6 meses incluso hay espacio de prórroga y muchas veces hacen la prórroga, entonces los 6 meses se convierten en un año o algo más, ¿cierto? Entonces, cuando hay reinducción por ausencia prolongada, entonces la inducción debería considerar entregarle información en el caso de que las definiciones estratégicas hubieran sufrido alguna modificación, ¿ya? Por ejemplo, hace un año nuestro plan estratégico de la escuela terminó, entonces ahora estamos elaborando un nuevo plan estratégico.
Entonces, si vuelve mi compañera que estaba con postnatal, es importante que yo la pueda, no, no yo, pero la jefatura, ¿cierto?, actualizar respecto a los lineamientos o las definiciones estratégicas que se proponen en este plan estratégico nuevo, porque ella no lo conocía y no estaba cuando ella inició su prenatal. ¿Ya? Entonces, tengo que actualizarla respecto a eso, respecto a las nuevas prioridades, sobre todo cuando uno está muy sujeto a los vaivenes políticos, como cuando cambia la administración, cambian también las prioridades, la agenda. Entonces, en ese sentido también es importante inducirla respecto a cuáles son las prioridades, cómo han cambiado o no, y eventuales ajustes de la organización, si hubo un nuevo ingreso, si llegó otra persona, si hubo un cambio de funciones. Todos esos elementos que pudieron darse en la ausencia de esta persona, ¿cierto? Es importante que lo podamos considerar en una reinducción. Y finalmente, si hay una reinducción por desalineamiento evidenciado de desempeño, es decir, como si en verdad ya lleva mucho tiempo en lista 3 o incluso la última vez ya quedó en lista 4 como de calificación, ¿cierto? Que después lo vamos a ver en la lista. La lista 3 es condicional y la lista 4 es como muy mal desempeño, ¿ya? Entonces, en esos casos se hace necesario una reinducción donde lo que se busca es reforzar al funcionario con las definiciones estratégicas institucionales y las cadenas de valor en las que participa esta persona, ya un poco para que pueda revalorizar su función, para que comprenda el impacto del desarrollo de sus tareas, ¿cierto? Y cómo eso implica o afecta el trabajo del otro. Y también el reforzamiento de las definiciones estratégicas institucionales, toda vez que comprendemos que las definiciones estratégicas nos guían, nos orientan y nos dicen cuál es la ruta a seguir, ¿ya? Entonces, de repente la gente se pierde lo que les decía ayer en lo cotidiano, se pierde o tiene mal desempeño, no porque se pierda, sino porque en verdad no está interesado en cumplir con sus funciones, entonces es importante poder orientarlo, como que vuelva, se sume al camino al que todos estamos yendo, ¿ya? Entonces esos son elementos que son importantes. Entonces acá quiero relevar que la inducción es obligatoria para todos los casos de nuevos ingresos, ¿cierto? Pero el contenido, la profundidad, la profundización del contenido depende de la procedencia de este nuevo ingreso, ¿ya? Es súper importante que lo tengan en consideración. Ahora, la inducción, acá está la política de gestión de personas, ¿cierto? La inducción se incluye como un elemento dentro de la política, pero forma parte indiscutible, ¿cierto?, de todos los otros subsistemas. En general, cada subsistema impacta en el otro, entonces no podemos no relevarlo, no podemos minimizarlo. Ya es súper importante que conozcamos su lugar, pero también comprender que una buena inducción, por cierto, que influye en la gestión de desempeño, en la posibilidad de movilidad y promoción, en la calidad de vida y los ambientes laborales, también incide en la capacitación y formación, en la gestión del desempeño, en el reclutamiento y selección, como que en los subsistemas todos son importantes y por eso también todos son obligatorios. Es como una cadena de valor, ¿ya? Todo sucede en la medida que lo otro también sucede y necesito de uno para hacer el otro. Ahora, ¿estamos ok con inducción? ¿Hay dudas y consultas? Porque vamos a pasar al siguiente subsistema. Más que duda o consulta, es darse cuenta de lo importante que es el tema de la inducción, porque uno Ujú, al verla, hacer la comparativa con el servicio en la cual uno está, ujú, se da cuenta de que muchos errores o muchas situaciones que ocurren es porque efectivamente falta esta inducción donde se ven las directrices, ver el tema de las funciones, porque a nosotros también nos ocurre que de repente un funcionario tiene varias funciones de distintas áreas.
Mm, Entonces, eso también nos perjudica en el sentido de realizar una buena gestión. sí, Entonces, es más que nada como eso, sí. como lo importante que es, que a lo mejor de repente uno la puede mirar así como que, ya es como una introducción o Ujú. una pauta a seguir, pero sí nos damos cuenta que es importante. Sí, gracias Marisol. De hecho, justamente quedaste con el aprendizaje que te quería dejar, po, o les quiero dejar a todos ustedes, como relevar la importancia de la inducción, porque muchas veces se hace muy a la rápida, es muy informal. Pero lo que nos pide el servicio civil es que sea una instancia formal, que considere ciertos elementos, que tenga fases y con eso asegurar un mínimo de información, ¿ya? La idea es que siempre sea más del mínimo, pero el servicio civil te dice considera al menos estas tres fases y esas fases ya demandan más de lo que probablemente ustedes han estado acostumbrados a recibir como inducción. Entonces, claro. Es importante relevarlo, considerarlo, pero estar interiorizado con los elementos que son importantes considerar, ¿cierto? Incorporar para que podamos sostener inducciones formales dentro de nuestros servicios. Ya eso es súper importante y que ustedes tengan esa información y que con ello puedan aplicar inducciones más trabajadas. Por cierto que va a tener un impacto y desde ya tenemos un logro en el curso si eso se logra hacer. ¿Ya? Así que gracias Marisol, también agradezco ahí que nos compartan con el micrófono abierto porque se vuelve más interesante ese intercambio de experiencias. Así que muchas gracias. Ninguna consulta tenían ahí, entonces vamos a pasar al siguiente subsistema, ¿ya? ¿Qué dice el siguiente subsistema? Eh, Dentro del ciclo de gestión de personas, nuevamente un subsistema es los ambientes laborales y la calidad de vida, ¿ya? Voy a tomar un poquito más de agua, se me secan mucho los labios. Los ambientes laborales y calidad de vida, un poco si lo pensamos desde la responsabilidad social empresarial, porque es en verdad donde más se escucha como el concepto, pero no es ajeno al Estado, por cierto, considera los siguientes elementos. La responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Incorpora la ética empresarial, acá estamos hablando desde el rol empresarial privado, la calidad de vida laboral, el medio ambiente, la comercialización y marketing y el compromiso con la comunidad. Entonces, dentro de la responsabilidad social empresarial como concepto, aparece también el concepto de calidad de vida laboral, además de estos otros en conjunto, ¿ya? Pero que son más propios del mundo privado. Y la calidad de vida laboral es lo que nos compete en especial a nosotros, ¿ya? Ambientes laborales y calidad de vida es, por cierto, que un concepto multidimensional, ¿ya? Ya que toma en cuenta aspectos que son subjetivos y también así elementos que son objetivos. Y, por cierto, que existen autores que han estudiado variables dentro del entorno laboral, perdón, que otros las características personales de los individuos, ¿ya? Entonces, estos aspectos que pueden ser subjetivos y objetivos han sido estudiados por diferentes autores y ellos lo han estudiado a través de variables que pueden ser del entorno laboral o variables que tienen que ver más bien con las características individuales, personales de cada uno. ¿Ya? Pero en el Estado, ¿qué sucede con el ambiente laboral y la calidad de vida? El Servicio Civil señala que el Estado, en su rol de empleador, debe ser un ejemplo y dar impulso a las transformaciones, ¿cierto? Fomentando políticas y medidas contra la discriminación con acciones que promuevan un buen trato para mujeres y hombres, garantizando de esta manera la igualdad de oportunidades de acceso y desarrollo en la administración pública y en el empleo público en general. ¿Ya? Entonces, lo que nos señala acá es que el Estado debe ser un ejemplo, ¿cierto? Y debe trabajar en todo aquello que impulse y fomente políticas, ¿cierto?, contra la discriminación, que promuevan el buen trato, ¿cierto? Con equidad de género un poco, porque lo señala para hombres y mujeres,
promoviendo la igualdad de oportunidades, ¿ya? Los componentes, un poco bajo esta definición, es que se entiende que el Estado también debe hacerse cargo del ambiente laboral y la calidad de vida, ya como empleador. Y en ese sentido, los componentes que son en general predominantes dentro de la calidad de vida laboral, ¿cierto? Dice relación con el ambiente de trabajo, con la satisfacción laboral, con la oportunidad de crecimiento y avance, con una compensación adecuada y justa. También se refiere a un componente de inteligencia emocional, un compromiso organizacional, la cultura organizacional, por cierto, que es muy importante y predomina de forma negativa o negativa, impacta directamente en la calidad de vida, ¿cierto?, laboral, la relación y la cooperación, la seguridad laboral, el estrés ocupacional, los estilos de liderazgo, la naturaleza del trabajo, las instalaciones, la autonomía del trabajo, la actitud del empleado, la responsabilidad laboral y la formación y desarrollo. En el Estado, entonces, parte de los componentes que son predominantes de la vida laboral son estos que hemos señalado, ¿ya? Por ejemplo, en un ambiente donde yo considero, por cierto, que no tengo una compensación adecuada y justa, esto va a impactar en mi calidad de vida laboral, pero también la voy a extrapolar a la personal porque no ser retribuido justamente por mis funciones me genera también una situación financiera inestable o un poco quejumbrosa, ¿cierto? Como difícil de sostener, de subsanar, me endeudo mucho, ¿cierto? Y todo ese conflicto personal que se arma a través de no tener una retribución que considere justa impacta entonces la calidad de vida laboral, pero también impacta en el ambiente laboral toda vez que mi percepción, mi compromiso, mi relación y cooperación, mi autonomía respecto al trabajo, mi estrés ocupacional se incrementa. Ya como la autonomía, por ejemplo, quizás disminuye, me siento desmotivado, el estrés ocupacional aumenta. La relación y cooperación quizás se tensa porque yo misma estoy tensa, ¿ya? La inteligencia emocional me falla, como que no controlo mis emociones. Entonces, impacta en mi calidad de vida laboral, pero eso genera conflictos en el ambiente laboral, se extrapola, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, si yo no considero que dentro de mi servicio haya una oportunidad de crecimiento y avance, por cierto que yo me empiezo a desmotivar y eso impacta en la calidad de vida laboral. La desmotivación genera, por un lado, la fuga de talentos, que en gestión de recursos humanos es súper grave, ¿cierto? Pero también disminuye la productividad de las personas y eso impacta, ¿cierto?, en las funciones propias del servicio. También, por ejemplo, si no se cuenta con las instalaciones adecuadas para el cumplimiento de nuestras funciones, también, por cierto, que impacta. Si yo no tengo las instalaciones mínimas para no estar, por ejemplo, en situaciones como hacinamiento, o si no tengo baños suficientes para la cantidad del personal, si no tenemos espacio para guardar nuestra comida, si no hay espacios como para salir a tomar un poco el sol, quizás, o tomar aire incluso. Todo eso impacta en mi calidad de vida laboral, pero eso se extrapola al ambiente laboral como en su conjunto, ¿ya? Porque la calidad de vida laboral es más bien personal, pero el ambiente laboral, ¿cierto? Es ya en el conjunto de mi unidad o de mi organización completa, ¿ya? Entonces, estos elementos, estos componentes, por cierto, que de forma indiscutida, ¿cierto?, impactan en los ambientes laborales y la calidad de vida. Y el Estado debe hacerse cargo un poco de generar las instancias para controlar todos estos elementos.
La idea, por ejemplo, es que generen compensaciones o retribuciones de acuerdo a los profesionales que están solicitando, ¿ya? Porque de repente sucede mucho que el mundo público no es tan competitivo respecto al mundo privado. Tengo mejores sueldos en el mundo privado y si es así, ¿por qué querría yo aportar mis conocimientos, mi trayectoria y mi tiempo, ¿cierto?, en el mundo público? No tiene que ver solamente con la valoración de lo público, sino también con cómo eso me permite la autorrealización individual, ¿cierto? Y donde me paguen más, probablemente yo voy a querer apostar a esa. No necesariamente a la que me paguen menos, pero que tiene un rol social, porque no necesariamente ustedes deben tener ese rol social. ¿Es lo que se espera? Sí, pero no siempre sucede, ¿ya? Entonces, el Estado debería ser garante o al menos propiciar que estos componentes, ¿cierto?, estén un poco resguardados dentro de las instituciones y en la medida que eso no se dé, como generar las instancias para que se puedan mejorar. No basta con actividades de autocuidado, ¿cierto? No, no basta con una jornada en la playa o en algún recinto con comida exquisita, ¿cierto? Donde poco trabajamos y poco solucionamos los conflictos, sino con generar instancias de verdad efectivas para mitigar, por ejemplo, el estrés, mitigar la poca valorización que se tiene respecto a los funcionarios, perdón, como si yo no me siento valorado, eso igual impacta en mi desempeño, ¿ya? Entonces, el Estado debe ser encargado de propiciar que estos componentes estén en equilibrio, ¿ya? Ahora, denme un segundo. Las primeras obligaciones. Las primeras obligaciones que existen un poco o que son deber del Estado, ¿cierto? Dice relación con generar pautas en materias de condiciones de trabajo, ¿ya? El Estado debe hacerse cargo y con ello los servicios públicos, ¿cierto? Cualquiera sea, de trabajar en pautas que tributen o sí, que tributen a las materias que dicen relación con las condiciones de trabajo, ¿ya? Ahí, em, por ejemplo, la política de gestión de personas es como un material que aporta a las condiciones de trabajo en la medida que lo regulo, ¿ya? También otra de las obligaciones que tiene el Estado dice relación con la protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales, ¿ya? No basta, por cierto, con propiciar y resguardar el prenatal y postnatal, porque por cierto que está por ley y no hay mucho más que hacer ahí, sino también con que efectivamente se recojan las inquietudes dentro de lo que significa maternar, pero también así paternar, ¿ya? No bastan los servicios que le den permiso a la mamá para ir a retirar al niño que se enfermó y al mismo tiempo que cuando un padre solicite el mismo permiso no se lo den porque apelan a que la madre lo vaya a buscar. Ya tiene que existir un poco la corresponsabilidad parental y también con ello relevar la posibilidad de parentar a los padres de los servicios, ¿ya? Entonces tiene que existir cierta protección de esos derechos. También la conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones familiares. Un poco lo dice, ¿cierto?, la ley de conciliación de la vida familiar, personal, laboral, donde se busca hacer cargo el Estado de estos elementos o un poco obliga a las instituciones a hacerlo. Y ahí se consideran medidas como, por ejemplo, el teletrabajo, ¿ya? Que justamente busca aportar a esta conciliación de obligaciones familiares, lo que tiene que ver con las tareas de cuidados, porque las tareas de cuidado eh, sostienen un poco la economía del país, ya eso ni siquiera es una opinión, es la realidad, entonces es importante y es deber del Estado y con ello de los servicios públicos, cualquiera sea, de hacerse cargo, de recoger la ley de conciliación familiar laboral personal y con ello darle las facilidades a los funcionarios y funcionarios
porque con eso impactan en la calidad de vida y los ambientes laborales de forma positiva, ¿ya? Y otra de las obligaciones dice relación con la prevención y sanción del acoso laboral y sexual en el trabajo. Acá la ley Karim, así también lo señaló, obligó a los servicios a crear, ¿cierto?, los protocolos de actuación frente a acoso laboral y sexual en el trabajo, pero así también ah, de prevención y de sanción, ¿ya? De hacerse cargo de esos dos protocolos y en cada uno de sus servicios ya deberían existir el protocolo de actuación de prevención y de sanción, junto con los mecanismos de denuncia. Ya eso debe existir y es obligación y deber del Estado generar esos protocolos y actuar en la forma que lo define y lo determina la ley. Ahora, volvemos al instructivo presidencial número 001 del 2015. Eso lo revisamos también ayer, ¿ya? Lo que dice este instructivo respecto a los ambientes laborales y la calidad de vida, ¿cierto? Dice relación con que el Estado debe garantizar, el Estado o el servicio en específico, garantizar el cumplimiento de normas de protección, ¿ya? Entonces, eh, deben haber normas de protección en lo que refiere al acoso sexual, laboral, pero también normas de protección en lo que refiere a entregar y proveer a los funcionarios de los instrumentos de protección, no sé, el casco, zapatos de seguridad en los casos que correspondan, ¿cierto? Etcétera, etcétera. También deben garantizar el ejercicio de los derechos a los padres funcionarios. Es un poco lo que les decía. No basta con yo como director darle permiso a mi funcionaria para que vaya a retirar a su hijo del colegio porque está enfermo, pero no permitir que un padre funcionario vaya a retirar a su hijo que está enfermo porque apelo a que tiene madre y que ella debe ser la que debe pedir permiso, no corresponde, ¿ya? Entonces, es importante que se pueda garantizar ese derecho de ejercer una paternidad también responsable y eso se da en la medida en que garantizamos el derecho un poco a paternar, ¿ya? También así conciliar las responsabilidades laborales con obligaciones laborales, ¿cierto? Lo que les decía de la ley de conciliación familiar personal laboral. También desarrollar estudios de clima organizacional. Es importante generar estas instancias de estudio del clima organizacional porque es la única forma de advertir situaciones de conflicto y nos permite también identificamos el conflicto, ¿cierto? Pero podemos reconocer a qué tributa este conflicto. ¿Es un conflicto como de personal, individual, de un conflicto entre personalidades? ¿Es un conflicto por un estrés que está un poco de forma sistemática en la organización? ¿O es porque alguien en específico no está cumpliendo con sus funciones y eso impacta en los otros funcionarios? Porque en la medida que reconozco de qué tipo es el conflicto, ¿cierto? Puedo generar las acciones pertinentes para subsanarlo, ¿ya? Y en esa misma línea desarrollamos los estudios de clima organizacional y desarrollamos las acciones de conciliación, ¿ya? Pero no pensándolo solamente como estas jornadas eh, de autoayuda, un poco de reflexión, estas jornadas de autocuidado, ¿cierto? Donde lo que hacemos es pasarla bien, comer rico, disfrutar, quizás tirarnos en una piscina, sino de verdad generar acciones de conciliación que busquen subsanar las acciones que están perturbando el clima organizacional, ¿ya? Y finalmente desarrollar las acciones para la prevención y sanción al maltrato y el acoso sexual. Ya esto va muy de la mano con lo que conversábamos en esta diapo, en las primeras obligaciones que tiene el Estado en lo que refiere a ambientes laborales y calidad de vida. Y esto se nos confirma, ¿cierto?, con el instructivo presidencial número 001 que establece esto mismo, ya, y lo profundiza un poco más, lo desglosa un poco más, pero tributa lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, oiga, disculpe una consulta, que a lo mejor Dígame. no tiene nada que ver, pero tengo una duda con respecto al tema de ay, del acoso laboral o Ujú, maltrato. ujú. Eh, Esas denuncias solamente las puede hacer, supongamos, la misma persona que es afectada o puede haber un tercero que ve esa situación y lo pueda denunciar. Mira, la denuncia no puede ser anónima, entonces, en primer caso, siempre se espera que sea la víctima la que denuncie. Es muy difícil que lo haga una tercera persona, ¿ya? Porque es el victimario el que debe denunciar, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, si eres testigo de alguna situación, porque eso también pasa, que eh, hay una persona que es víctima, ¿cierto? La víctima debe denunciar, pero van a llamar a testigos. Entonces ahí tú podrías tener un rol como porque tú lo observaste. Y también si eres testigo, podrías incitar a que la persona denunciara, ¿ya? Pero la ley Karim contempla a la víctima y a quienes ejercieron este perjuicio contra la persona, ¿ya? Ya, Entonces, sí. Lo que pasa es en... que de repente hay Ujú, personas que igual, de repente por miedo, por ujú, vergüenza, no prefieren no ujú, denunciar, pues entonces de repente uno se da cuenta que la persona al no denunciar ujú. sigue lo mismo. Sí, Entonces, po. claro, pues, si existiera la posibilidad que un tercero que ve la situación que está ocurriendo, Ujú. que pudiera hacer la Denunciaron. denuncia respectiva como para terminar con ese tema. Claro, Pero no esa era mi porque duda. Claro, porque la ley en general no va a hacer que alguien denuncie si no quiere denunciar o que se vea expuesta a testificar si no quiere. ¿Te fijas? Porque si tú denuncias por otra persona, esa persona eventualmente va a ser citada. No, no en el contexto de sanción del maltrato y el acoso porque no aplica, ¿cierto? No ocurre esto de que otra persona denuncie como por oficio o porque lo vio como testigo, ¿ya? Eh, pero en ese caso, si la citara y ella no quiere, es como obligarla a ponerla en una posición donde además va a ser revictimizada, que igual es un proceso como en sí complejo para quienes son víctimas, ¿ya? Entonces, en ese caso, si tú eres testigo como de una situación de acoso o maltrato sexual o laboral, yo en primer lugar apelaría a que tú pudieras como un poco convencer o persuadir a la persona para que denunciara, comentando además que tú podrías ser testigo porque lo viste, ¿cachai? Como apelar a eso. Pero no son denuncias anónimas y como se va a citar a la víctima, en cualquier caso lo ideal es que sea ella quien denuncie, ¿ya? Lo que sí, y que es Ah, importante que ya. también Muchas gracias. conozca Marisol, es que la ley establece mecanismos de resguardo. Entonces, si tú denuncias, no te pueden despedir, ¿ya? No, si eso lo tenía claro, si más que nada era Sí. la duda de si un tercero podía hacer la denuncia como tal. No, ahí yo apelaría a que tú pudieras persuadir a la persona, convencerla de que denuncie, ¿cierto? Y lo que sí establece la ley Karim es que puedes denunciar como dentro de la misma organización, pero así también en la dirección del trabajo o en la mutual, si es que ustedes están adscritos a una mutual, por ejemplo, ellos por oficio actúan levantando la denuncia por ley Karim, ¿ya? Gracias Marisol ahí por tu pregunta porque igual es importante conocer lo que tiene que ver con la ley Karim. Ya. Entonces, ¿qué dicen los números? Esto igual es importante porque estamos hablando de ambiente laboral, ¿cierto? Y calidad de vida. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora mismo en las instituciones públicas en lo que refiere a eso? Un informe del Servicio Civil y del Ministerio de la Mujer dio cuenta de las denuncias realizadas el 2020 en el sector público, arrojando 1.288 denuncias formales que corresponden a acoso laboral un 46,6% y a maltrato laboral un 42,1% y acoso sexual el 11,3% y de este 11,3%
la mayoría de las denuncias es presentada por mujeres en un 72,6% de los casos, ¿ya? Este dato igual es importante, ¿por qué? Porque es del 2020. La ley Karim es posterior al 2020 y, por ejemplo, el otro día yo hablaba con el jefe de gabinete del Ceremi del Trabajo de la región, justamente porque yo quería proceder con una denuncia por ley Karim y me hablaba el jefe de gabinete y me decía, mira, las denuncias, la dirección del trabajo está colapsado, como que mucha gente se está atreviendo a denunciar porque hay mecanismos de protección, ¿cierto?, a la persona que denuncia y porque también como está tipificado o está más clarificado lo que refiere o qué ejemplos un poco refieren a acoso sexual, acoso laboral o a maltrato laboral, ¿cierto? Para las personas ha sido más fácil identificarlo y la ley también lo ampara mucho más. Entonces, la gente no es que esté sufriendo más acoso, más maltrato, acoso laboral o acoso sexual y más maltrato laboral. Lo que pasa es que está denunciando más. Entonces, ahora deberíamos ver después del 2025, ¿qué está sucediendo con ese número? Es muy probable que haya crecido, exponencialmente. Yo eso casi que lo puedo asegurar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este año no había ley Karim. Entonces la gente que denunciaba era mucho menor, se reservaba para casos muy graves o lo que suele decir la gente es como no, no es para tanto, o si denuncio voy a crear más conflicto. Entonces, eh, en ese momento, que haya 1.288 denuncias, ya es un reflejo un poco de cómo está el ambiente laboral dentro de la organización pública, del servicio central, ¿cierto? Donde un 46,6% refiere o denuncia acoso laboral, un 42,1% maltrato laboral y un 11,3% acoso sexual y que de ese 11,3% el 72,6% corresponde a denuncias efectuadas por mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá la estadística de actividad inspectiva sobre acoso laboral que hizo la Dirección del Trabajo refleja la cantidad de denuncias presuntivas de acoso laboral interpuestas ante la Dirección del Trabajo, ¿ya? En el 2021 fueron 1.560, ¿cierto? Y en 2022, pero hasta septiembre, 1.267. Ahora, ¿cuánto eso ha subido a partir de la ley Karim? Va a ser muchísimo, ¿ya? Porque toda vez que hay una ley que nos resguarda, nos asegure, nos tipifica el acoso, ¿cierto?, como un delito, por cierto que nos atrevemos más a denunciar, ¿ya? Ahora, el plan de prevención del maltrato, acoso laboral y sexual de acuerdo al servicio civil, ¿ya? Esto está hecho previo, por cierto, a la ley Karim, entonces un poco puede sufrir más especificidades respecto a lo que la misma ley refiere, pero en términos generales, la estrategia de prevención, ¿cierto?, del maltrato, acoso laboral y sexual que propone el servicio civil dice relación con eh, disponer de instrumentos a los funcionarios y funcionarias, ¿ya? En el caso de la ley Karim, lo que nos obliga es que pongamos a disposición de nuestros funcionarios y funcionarias el protocolo de sanción y el protocolo de prevención para todos estos casos, ¿ya? Luego, no es suficiente con disponer de los instrumentos, sino que también tenemos que entregar conocimientos. Ahí les consulto a ustedes y escríbanme por el chat si pueden. ¿Ustedes fueron capacitados respecto a la ley Karim? ¿Recibieron alguna charla? ¿Fueron instruidos respecto a la ley Karim y qué conductas constituían maltrato, acoso laboral y sexual? Sí, sí. En la corporación sí. Sí, nos capacitaron. Sí, tuvimos. Perfecto. Sí, exacto. Es que es obligatorio, la ley Karim obligó a los servicios a hacerse cargo de capacitarlo. Entonces, claro, obligó a crear el protocolo de actuación y de prevención, ¿cierto? O sea, de prevención y sanción, pero también obligó a generar estas instancias de capacitación. Muchas veces,
Quizá ahí ustedes me puedan comentar, ¿quiénes le hizo la capacitación? Porque a veces iban los seremis del trabajo, ¿cierto? Otras veces iban los de la mutual. En su caso, ¿ustedes de quién recibieron esta capacitación? ¿O fue el asesor jurídico? La H, la mutual, la H, una empresa externa, la H, ¿cierto? Sí, la H, súper importante. Jacquelina dice que es un prevencionista. Andrea, el IST jurídico, el jurídico. Andrea Mateluna, el asesor jurídico y la H. IST y la abogada. ¿Sí vieron? ¿Vieron? Sí, fue obligatorio. Entonces, en este caso al menos, se cumple, ahí Salatiel dice la mutual y también la administración municipal. Sí, sí, de hecho es muy probable que recibieran más de una capacitación al respecto, como que algo que se hizo mucho. La H también dice Constanza. Muchas gracias, Ayu, por comentar, por todos los comentarios. Entonces, claro, todos sus municipios, estoy un poco oscura, pero es que se está oscureciendo, lo siento, pero estoy aquí. Ya. Entonces, claro, creamos el protocolo de prevención, creamos el protocolo de sanción, entregamos los conocimientos a través de capacitaciones a nuestros funcionarios y funcionarias. Eso ocurrió en sus casos, así que muy bien. Y luego también viene el tema de asistir a los afectados y afectadas, ¿ya? Eh, ahí depende de quién asiste al afectado o afectada según dónde se denuncie, ¿ya? Porque ustedes pueden denunciar por la H, por la mutual, por cualquiera sea su aseguradora, ¿cierto? Y ellos se van a hacer cargo de su proceso, los van a evaluar psicológicamente, psiquiátricamente, los van a acompañar en ese proceso, van a levantar la denuncia. Entonces ellos van a ser un poco los encargados de asistirlos a ustedes como afectados. Si ustedes por su parte ponen la denuncia en la organización, esto va a obligar a que se abra en paralelo una investigación sumaria, ¿ya? Pero quienes deberían asistirlos son la Dirección de Gestión de Personas, toda vez que ellos reciben la denuncia, el psicólogo probablemente de la organización, ¿cierto? Entonces, la asistencia de los afectados va a depender de dónde denunciamos y en cualquier caso debe haber una investigación y sanción, ¿ya? De acuerdo a lo que se confirme en la investigación, ¿ya? Entonces, la investigación y sanción se debe dar una vez haya afectados que denuncien, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los actores relevantes dentro de este proceso de prevención del maltrato, el acoso laboral y sexual y también responsables de no solamente la prevención, sino también de hacerse cargo una vez ocurre, ¿cierto?, estos casos? Por supuesto que el jefe del servicio, las jefaturas, ya la jefatura sí o sí, y si uno denuncia a las jefaturas, por cierto, que va a ser un actor relevante dentro de esta dinámica, el área de gestión de personas, porque si nosotros denunciamos la organización es a esa área en la que nos vamos a acercar. La asociación de funcionarios también tiene un rol súper importante, toda vez que deberían resguardar nuestros derechos y un poco apelar, casi que ser como querellantes, más allá de que en lo formal no lo sean en un caso de maltrato y acoso laboral y o sexual, ¿cierto? Y por cierto que los funcionarios y funcionarias, toda vez que se hacen parte, que se instruyen de esto, toda vez que no cometen actos que pueden constituir maltrato, acoso laboral y sexual, y también cuando nos hacemos cargo responsables de nuestro entorno y también acompañamos, por cierto, o asistimos a quienes están afectados, ¿ya? Ahora, respecto a los ambientes laborales y calidad de vida, un poco como resumen, denme un segundo, voy a prender la luz porque quedé muy oscura. Ya, ahí sí. A ver si ahora sí me veo. Ya. Un poco lo que les decía respecto a los ambientes laborales y que esto lo resume muy bien, ¿cierto? Dice relación con que los ambientes laborales incorporan los componentes de los derechos laborales,
por cierto, muy importante la igualdad de género, toda vez que en las instituciones en las que estemos se asegure o se cuide o se resguarde mucho la igualdad de género, nos sentimos en ambientes, por cierto, que aportan más a nuestra calidad de vida y con eso al impacto positivo dentro de un ambiente laboral. Los beneficios también son muy importantes y los beneficios a los que yo puedo optar en general se contienen en la política de recursos humanos, ¿ya? O en la política de gestión de personas. Entonces los beneficios, no sé, el tema de los permisos administrativos, el tema de las vacaciones, las licencias médicas que estén pagadas, em, el reconocimiento por años de servicio, el día del funcionario municipal, el pago quizás de los PMGs. Ustedes no tienen pago de PMGs, pero si tuvieran, o los CDC, todos esos beneficios que un poco nos generan satisfacción, alegría, porque obviamente eh, son beneficios que a veces se traducen en una retribución económica y eso siempre es bien recibido, ¿cierto? Pero así también los beneficios que nos dan espacio, como el hecho de la compensación de horas, también es un beneficio importante y que si no podemos compensarlo, recibamos un pago extra por las horas extras que estamos haciendo. Esos beneficios, por cierto, que nos generan mayor satisfacción respecto al lugar en el que estamos desarrollando nuestras funciones, ¿ya? También así la participación, ¿ya? Un poco les comentaba ayer cuando hablábamos de la política de gestión de personas, que uno de los elementos súper importantes para legitimizar y crear sentido de pertenencia dentro de las organizaciones es justamente considerar la participación de los funcionarios y funcionarias. Y también un poco relevar que el jefe de nuestra unidad en específico probablemente nos seleccionó después de un proceso de reclutamiento y selección, o así se dan los servicios del gobierno central, ¿cierto? Entonces, fuimos elegidos por ese jefe toda vez que él vio en nosotros la persona más idónea para asumir el cargo o el rol que se nos presentaba, ¿ya? Frente a otras personas. Entonces, lo que yo les decía, lo que yo digo harto es que, o hay una frase que dice así como, eh, no elegimos a los más inteligentes para un cargo para que nosotros les digamos lo que deben hacer, sino para que nosotros, o sea, para que ellos nos acompañen en la decisión de qué debemos hacer, ¿ya? Es como reconocer que yo estoy eligiendo a las personas que son más inteligentes, según mi percepción, para un cargo, y esa inteligencia no puede desperdiciarse, como si para mí son los más idóneos, ¿por qué no les voy a consultar respecto a algo y por qué solamente les voy a imponer una decisión, por ejemplo? O un instrumento de gestión o lo que sea. ¿Ya? Entonces, la participación es muy importante para crear sentido de pertenencia, también para sentirse valorado dentro de la organización y con ello mejorar, por cierto, la satisfacción que tenemos respecto a nuestro entorno laboral. La conciliación, ya lo vimos, ¿cierto? Es muy importante en lo que refiere a la conciliación de la vida familiar y personal, el reconocer que en el espacio hay personas que son cuidadoras, el reconocer y otorgar el derecho a maternar, pero también a paternar, generar las flexibilidades y facilidades para que eso ocurra, ¿cierto? En salud y seguridad, entregarles la herramienta a nuestros funcionarios para que puedan cumplir sus funciones en los espacios más o menos seguros posibles, con los instrumentos de seguridad y de protección que necesiten, con espacios que propicien una buena salud, el tema del estrés, como tener a los funcionarios necesarios para disminuir quizás el estrés dentro del equipo, porque el estrés nos enferma, eso es una realidad, ¿ya? La corresponsabilidad social, que iba muy de la mano con la conciliación, ¿cierto? Y la prevención de acoso laboral, sexual y maltrato laboral, ¿ya? Acoso sexual, laboral y maltrato laboral, ¿ya? Esos son componentes que dentro del Estado son importantes para crear entornos
ambientes laborales y calidad de vida positivo de nuestros funcionarios y funcionarias. Y por cierto, ¿qué es lo que queremos? Porque en la medida que hay buenos ambientes laborales y buena calidad de vida, tenemos funcionarios felices y con eso tenemos un poco o tributamos a cumplir satisfactoriamente con la necesidad del servicio, como por qué fue creado el servicio y respondemos de mejor forma a los ciudadanos y ciudadanas respecto a sus propios requerimientos, ¿ya? Porque también por eso hacemos lo que hacemos, porque proveemos de bienes y servicios a la ciudadanía y eso lo podemos hacer de la mejor forma posible en la medida que también nos tienen asegurado un ambiente laboral y calidad de vida propicios para hacerlo, para sostenerlo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, consulta o comentario respecto a los ambientes laborales? No sé si alguien me quiere contar su experiencia respecto a cómo ve el ambiente laboral dentro de su organización. Aquí hay un espacio seguro porque, claro, la clase queda grabada, pero ustedes tienen acceso nomás, no personas de sus DAEM, de sus corporaciones o de la Dirección de Educación Pública. La Andrea Mateluna dice, profe, perdón, pero sobre ley Karim, ¿qué pasa si a mí me denuncian? ¿También tengo los mismos beneficios del denunciante? Tienes más o menos los mismos beneficios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el denunciante tiene el resguardo de que no va a ser desvinculado del servicio producto de la denuncia. Pero en tu caso, si tú eres la denunciada, no necesariamente puedo asegurar que no va a ser denunciada, porque eso va a depender de lo que se te acusa. Tú tienes el derecho, sí, de sostener el debido proceso, ¿ya? Tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario y en ese sentido tienes acceso a presentar tus testigos, ¿cierto? A ir a un debido proceso judicial y también si lo denuncias en la organización, a presentar tus descargos respecto a un sumario administrativo o investigación sumaria, ¿ya? Entonces, tienes los mismos derechos toda vez, tienes los mismos derechos en el proceso, pero no se te puede asegurar que seas desvinculado, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a depender de la sanción o de la denuncia o de lo que falle respecto a la denuncia, ¿ya? Como el fallo respecto a la denuncia. Porque si se comprueba eh, el hecho y además el hecho es muy grave, sobre todo si está en paralelo con un sumario administrativo, una de las sanciones puede ser tu desvinculación o puede ser que se te retenga cierto porcentaje de tu sueldo, ¿cierto? Elementos así que son propios de las sanciones de los sumarios, ¿ya? Porque claro, además si se comprueba como la ley Karim comprueba el delito, también hay sanciones referentes a la propia ley, como tipificado como delito, ¿cierto? Entonces, claro, tienen los mismos derechos en el proceso, excepto cuando ya se compruebe el hecho y en tu caso no se salga que efectivamente eh, cometiste ese hecho frente a uno, a un funcionario o funcionaria, entonces no te puedo asegurar que no te van a desvincular, ¿ya? Ahí no sé si di a tu respuesta. ¿Di respuesta a tu pregunta, Andrea? ¿Sí? Ya, súper. ¿Alguien tiene más dudas o preguntas, comentarios? ¿Quiere comentar su situación respecto a cómo ve los ambientes laborales y calidad de vida en sus servicios? Voy a dejar de compartir, pero aquí terminada la PPT. ¿Comentarios, algo? Nada, nada. ¿Estamos bien entonces, chicos? ¿Estamos bien? Sí, me dicen, sí. Sí, súper. Ya pues chicos, la clase de hoy día duraba hasta las 9, pero en verdad ya terminamos, así que para qué vamos a alargarla más. Solo recordarles el tema de la asistencia, así que ahí por favor a quienes recibieron algún correo de Anita, justificar y dar los respaldos correspondientes debido a sus inasistencias, porque recuerden que solamente pueden faltar un máximo de 2 veces
y ya corren el riesgo de no aprobar el curso por el tema de asistencia, ¿ya? Así que eso, responderle a Anita yo creo que ya mañana les vamos a subir el foro con la actividad respecto al estudio y análisis de una política de gestión de personas, ¿ya? Y esa política, como les comentaba, va a estar disponible para ustedes en material docente de Lucampus, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos el jueves a las 7 para terminar con los subsistemas y el módulo número 3 de este curso, ¿ya? Daniela Andrade, ya, súper. Muchas gracias a todos, cuídense, que estén bien y descansen. Nos vemos el jueves. Chao, Muchas chao. gracias, chao. Chao. Chao, profe. Chao, gracias por conectarse.